Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. El Consejo de Gobierno ha autorizado algunas restricciones que siento comunicarles, pero son imprescindibles. Pedimos la colaboración de la población y especial cuidado para el sector de mayor riesgo, que son los mayores. No ha sido fácil tomar estas decisiones, pero entendemos que la salud pública está por encima de todo. Utilizar medidas de teletrabajo y evitar, por tanto, desplazamientos, de flexibilizar también en la medida de lo posible los horarios de los trabajadores y plantear turnos escalonados para favorecer la menor concentración posible de gente en los espacios de trabajo y en los medios de transporte para acceder a los mismos. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos: universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. La decisión de la Generalitat, insisto, es, en la medida que aquellos que tienen que tomar la decisión la tomen, es aplazar para más adelante la celebración de las fallas en la Magdalena. O a más de una patología, que eviten abandonar su hogar o residencia salvo casos de estricta necesidad y, en cualquier caso, prescindan de lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro. Como saben, nos encontramos ante una emergencia sanitaria global que afecta ya a más de 101 países y que requiere, por tanto, de una respuesta coordinada y multilateral. En cuanto a la atención hospitalaria, también tenemos que estar preparados. Por una parte, pueden ser suspendidas o retrasadas las siguientes actividades: las quirúrgicas programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados. Además, se habilitarán las camas de reserva de hospitales, de centros de apoyo y se instalarán nuevas camas y unidades COVID-19. Se fomentarán los servicios de telemedicina para las residencias con casos positivos y se establecerá un plan específico de urgencias y unidades de cuidados intensivos. A ver, lo he repetido muchas veces, pero en serio, cuando yo digo que mi familia perdió la cabeza, es real. El lunes 9 de marzo nos levantamos todavía con el miedo en el cuerpo por el fin de semana que habíamos vivido, con el miedo a algo que parecía lejano, algo que nos pillaba de lejos, algo que veíamos en las noticias y que hablaba de una enfermedad, de una especie de gripe que se estaba desarrollando en China y que ya estaba empezando a afectar a otros países como Italia, mucho más cerca del nuestro. Ese lunes nos levantamos con el doble de cifras en la Comunidad de Madrid de infectados y con un virus que parecía extenderse como la pólvora por nuestro país. Ese mismo día, nuestra vida cambió. Era el tema de conversación en supermercados, oficinas, familia. ¿Está pasando de verdad esto? La Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad, anunciaban la suspensión de las clases en centros educativos, universidades, y nuestra vida tenía que adaptarse a un nuevo escenario, como en las películas, decían algunos. Este podcast se llama 15 días y se hace el primer día de esos 15 días que anunciaba el gobierno de la Comunidad de Madrid y que anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con el ministro de Sanidad. Este podcast pretende contar las historias particulares y los sentimientos de cada una de las personas que en su propio mundo han vivido una situación que no esperaban encontrarse. No pretende dar testimonio, no pretende ejemplificar, no pretende informar sobre lo que hay que hacer, no pretende dar nuevos datos sobre la enfermedad, sobre el número de infectados, sobre las previsiones. Simplemente pretende contar las historias de cada una de las personas que en sus diferentes mundos se han enfrentado a una situación que probablemente nunca hubieran llegado a imaginar.
15 días. Coronavirus. 15 historias. Día 1. En España tenemos ahora mismo un total de 2.002 casos notificados al principio de la mañana, cuando hemos hecho la primera actualización de casos. Ya saben que se va recibiendo información a lo largo del día y, por lo tanto, a medida que pasa el tiempo desde el informe que tenemos delante. Probando, 1, 2, 3. Pues, a ver, lo he repetido muchas veces, pero en serio, cuando yo digo que mi familia perdió la cabeza, es real. Porque mi hermano tiene mucha cultura de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, a lo mejor, la gente puede ser muy amarillista. Y entonces, de hace mucho tiempo están comentando que el coronavirus no es una simple gripe, como se solía creer. Mi hermano ha hecho como terrorismo psicológico en la mente de mi mamá, mi papá y yo. Yo soy muy tranquila. O sea, yo en verdad no soy lo que vieron esta semana en Mirada 21. Pero se ha generado tal drama en mi casa con el coronavirus que hasta a mí me influyó. Entonces, te cuento cosas que han pasado. Cuando identificaron el caso en la universidad, mi mamá literalmente, yo llegaba a mi casa y no podía ir más allá de la cocina, o sea, más allá de la entrada, sin quitarme toda la ropa, ducharme, o sea, meterme a bañar, lavarme las manos. No puedo tocar a nadie. Mi bolso de la universidad tiene que subir directo a mi cuarto. Mis abrigos directo afuera a la terraza, haya lluvia, haya viento, no importa. ¿Qué otra medida? Bueno, mi mamá pidió por internet un desinfectante, tengo la foto, un desinfectante literal, yo no sé cómo explicarte, como de este tamaño, así gigante. Y nada, hay mucho miedo. O sea, todo esto yo me río, muchas risas y tal, pero realmente mi mamá el domingo le dio un ataque de ansiedad real porque estaba muy nerviosa por mandarme a la universidad y porque el sábado vino gente a la casa, mi abuela y mis tías, y ella se hizo la película de que el virus estaba en nuestra casa. Y que en la comida que servimos, como era de coger con la mano, dijo, nos infectamos. Y yo creo que ella misma se enfermó. O sea, ahora ella dice que tiene dolor de garganta y no sé. Pero eso es un poco donde estamos ahora, en mi casa. Está contenta, pero al mismo tiempo está asustada. O sea, está contenta porque dijo, ya tocaba, esto ya era la medida que había que tomar. Pero luego dijo, entonces es muy real. Si van a cerrar la universidad por 14 días, en Italia van a cerrar todo el país por 14 días al menos, entonces no es una simple gripe. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y van a seguir funcionando los hospitales. ¿Y qué pasa con los médicos que están infectados? Y se hace cabeza. Por tanto, seguimos reforzando un marco estable de coordinación, clave para la eficaz gestión de esta crisis. Estamos haciendo, por supuesto, un seguimiento constante de la situación, componiendo un diagnóstico preciso e integral, también en el ámbito económico, y estamos, por lo tanto, vigilantes y en permanente contacto con los sectores, con los agentes sociales, y en caso de actuar, lo haremos conjuntamente, como lo hemos hecho, en coordinación con los agentes sociales y con el resto de administración. También creo que, con todo lo del coronavirus, todo lo que nos han enseñado en la universidad, no es por nada, pero lo digo en serio, lo de la desinformación, el daño que puede causar. O sea, mi madre literalmente se informa, de verdad, ella cree todo lo que dicen las cadenas de WhatsApp. Todo lo que ella me comentaba de que, André, el calor mata el virus. André, lávate las manos cantando 2 veces feliz cumpleaños. Todo eso lo leyó en cadenas de WhatsApp. Y hay muchas cosas que a lo mejor pueden ser verdad, pero hay otras cosas que no lo son. Entonces yo lo que le enviaba siempre, o lo intentaba de como transmitir, eran las informaciones como más verídicas, de guardar la calma, lo que nos comentaban desde la universidad, todos estos como informaciones multiplataforma que hizo El País, que hizo Vox, este tipo de... no Vox el partido, Vox el sitio web, donde explicaban todo, lo que tienes que hacer, realmente cuáles son los síntomas, qué pasa si tienes los síntomas como para calmarla, pero ni eso es suficientemente fuerte para ella calmarse, porque ella prefiere leer o prefiere creerse las informaciones negativas. Y de hecho, esto fue lo importante, lo leí en un medio que se llama Ethic, de ética, que decía que el ser humano es mucho más
o sea, tiene más probabilidades de creer las informaciones negativas que las que no son negativas sobre este tipo de crisis, como una epidemia. Justo ayer, unos tíos, bueno, no son tíos, son de cariño, se van a regresar mañana miércoles, si pueden. Mi mamá lo que decía era como, están haciendo bien, pero si a mí me hubiese agarrado la gripe, o sea, esta epidemia de coronavirus en Venezuela, con mis 2 hijos aquí, yo me hubiese venido. O sea, como que no se plantea irse a Venezuela porque no nos va a dejar a mi hermano y a mí acá. Entonces dice, lo vivimos aquí todos en familia. Y además, en Venezuela, vamos, todavía no hay casos, pero todos confiamos en que ahí ya hay casos. Es imposible que en Perú, en Argentina, en Colombia hayan casos y en Venezuela no. Lo que pasa es que, claro, no se han registrado y ella dice, si agarra la epidemia ya en Venezuela, lo que va a pasar es que va a diezmar a la población porque ahí de verdad que no hay recursos y no hay médicos y los médicos que hay a lo mejor no son los mejores formados porque esos emigraron. Entonces dice, si me va a agarrar la gripe, mejor que me agarre acá, hoy, esta mañana. Yo me despierto muy temprano y en lo que me despierto veo que mi papá escribió en el grupo de familia, no la nuclear, sino de abuelos, tíos y tal, que a las 8:45 estaba en el Mercadona y mandó fotos en plan de la cantidad de gente que había, de que ya no habían los carritos para la compra, ya no habían, no había sitio para aparcar los coches. Empieza a comentar que estaba haciendo, que bueno, él llegó a la casa y me cuenta, lo que hice fue correr, no sé ni qué cogí, no sé si cogí 3 de panes y no sé si es el pan que comen acá, no sé ni qué fruta agarré, no debía haber cogido fruta, debía haber cogido enlatados, yo qué sé. Me dijo, lo que hice fue correr, porque claro, tenía que llevarte a la universidad a las 10, y cuando yo hice la cola a las 8:45, realmente entré a las 9:30, de la cantidad de gente que había en Mercadona. Y decía que cuando estaba haciendo la cola para pagar, que el de atrás decía, no, yo me estoy jugando mi matrimonio. O sea, si yo no venía para acá, mi esposa me amenazó de que se iba a divorciar, que yo tenía que venir a hacer la compra de la crisis. Y lo que hace es enviarme fotos de los carritos de la gente llenos de cosas, pero además cosas que yo digo, ¿para qué vas a necesitar 500 papeles absorbentes? Te quiero decir, son 14 días de, no sé, vas a necesitar otra cosa. Y claro, y las bolsas llenas de no sabemos ni de qué. O sea, a lo mejor en mi casa vamos a tener como 100 cajas de cereal, pero no vamos a tener ni un pollo. O sea, yo estaba muy decepcionada de España porque sentía que no respondieron bien. O sea, pasó toda la epidemia, lo que te digo, tenemos mucha cultura en mi casa, a lo mejor internacional, y veíamos que en muchos países, no solamente los asiáticos, o sea, en otros países, en Alemania, en Suiza, estaban tomando como muchas medidas sospechosas si es solo una gripe. Luego pasó todo lo de Italia, y mientras pasaba todo lo de Italia, que es un país muy parecido a lo mejor a España, muy cercano, escuchamos aquí la radio, y no me acuerdo cuál era el periodista, porque, no sé, no recuerdo, era una tertulia riéndose de que a lo mejor no iban a comprarse las máscaras hasta que no las publicasen, yo qué sé, medios muy importantes o hasta que no hubiesen máscaras de marcas muy importantes. Era en broma, pero era como, no me parece un tema para reírse. O sea, yo entiendo que a lo mejor no hay que ser muy alarmistas como está haciendo mi familia, pero por algo está pasando esto. Y me parece que estuvieron a punto de no responder a tiempo. O sea, siento que esta medida que tomaron ayer a lo mejor fue muy violenta, muy rápido, que la gente no se lo esperaba, ahora no sabe muy bien cómo manejarlo, pero si lo hubiesen tomado una semana después, hubiésemos sido como Wuhan, o sea, como esos países, como esas ciudades de China que de verdad están muy infectadas. No sé, siento que pudo haber sido mejor la respuesta, realmente. Yo no siento que vaya a ser como Wuhan de verdad desértico, no me imagino que España pueda hacerlo. Siento que no está en su ADN poder hacer eso. Siento que los supermercados van a tener recursos, pero que a lo mejor en vez de comprar quinoa, si compras quinoa, a lo mejor solo va a haber arroz. Cosas así, pero no siento que va a ser muy violento. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a tener que estar en autocuarentena? No lo sé, en principio quizás 15 días y 15 días sea suficiente, pero a lo mejor pasa como pasó en otros países, de que empezó con 15 días y luego vino más tiempo. Y luego, pues, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, porque es que es muy fácil decirlo como lo vamos a vivir aquí en España en nuestro ámbito local, pero es que todo el mundo está afectado por esto. Y luego lo piensas como en una dimensión mucho más allá y ves las consecuencias económicas y las consecuencias a lo mejor sociales y dices,
no sé, o sea, ¿cómo enfrentas una epidemia? O sea, hoy estaba en el coche con mi padre trayéndome después de todo el caso de Mercadona, y yo le decía como, yo solo pienso en cuando en el futuro estudie en el 2020, que hubo una epidemia de esta magnitud y no estamos en la Edad Media. O sea, te quiero decir, ¿cómo hacemos frente a esto? ¿Cómo vamos a acabar con ese virus? No sabemos ni cómo identificarlo, y ahora cómo vamos a ver... No sé, o sea, siento que lo que vamos a ver en los próximos 15 días va a ser como mucho más grave, pero que no lo vamos a vivir en primera persona, sino van a ser muchas cosas que se van a ver muy de lejos. La bolsa, yo qué sé, otros más países infectados, la cantidad de muertes, que al final el número de muertes termina siendo un número hasta que no lo vives de cerca. O sea, porque decimos, hay 1000 infectados, 600 muertes, por decir que ojalá que no llegue a 600 muertes, pero no lo sientes. O sea, lo dices, es muy alarmante, pero es un número y ya. Y eso es lo que me da miedo, que siento que va a pasar eso, que los números van a aumentar demasiado, pero son solo datos. Y no lo vamos a vivir muy de cerca hasta que volvamos en serio, que no sé si va a ser dentro de 15 días o más, y como que veamos todo lo que en verdad pasó y lo que vamos a tener que reconstruir, construir. 15 días. Coronavirus. 15 historias. Un podcast presentado y dirigido por Alfredo Arense.